En esta foto hemos quedado, ¿verdad? ¿O estoy equivocada? Sí, doctora. Sí, doctora. Habíamos Sí, hablado doctora. que estas lesiones son de tipo contundente y su diagnóstico es que se trata de equimosis escoriativas, ¿no? O sea, dos lesiones combinadas. Y también les he mencionado un poco respecto a la agresión que esta muchacha ha sufrido. Es una persona joven, aunque no se le ve su cara, pero es persona joven, y tiene múltiples lesiones en la parte dorsal de su tronco, ¿no? Porque si se fijan, el tórax como tal, más la parte posterior del lado, en lo que corresponde a la región lumbar en sí, sobre la columna, están afectados también los brazos, en su cara posterior, tercio superior, hay varias lesiones. Pero en conjunto, estas lesiones tienen una misma data y son de la misma clase, del mismo tipo, podríamos decir, lesiones equimótico-escoriativas, que por la coloración, a ver, Justiniano da Rocha, ¿qué podríamos decir de la data de estas lesiones según lo que estás viendo? ¿A qué data corresponderá? No te escucho, no sé si... ustedes me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, Doctora, la entonces, escuchamos. lo que me contestan, su micrófono está bien. A Justiniano no lo puedo escuchar, no sé qué pasó. Hola, doctora. Sí, Ahora sí, perdón. ahora. Según lo que hemos explicado de la data de este tipo de lesiones que son las equimosis, ¿cuánto le daríamos de data a esto que estamos viendo? De 4 a 6 días, doctora, ¿Por qué 4 a 6 días, Justiniano? ¿Qué color estás porque observando? Es que tienes que fijarte en el color, ¿qué color estás observando? de 4 a 6 días son de un color azulado, pero no está azulado, es un poco rosadito está. Por eso, entonces estás viendo un color rojizo, pálido. Sí, Por lo tanto, azulado no le puedes dar una data de 4 días, de 4 a 6 creo que me has dicho. Tiene menos. entre A ver, 21 días, doctora. ¿Cuánto? 21. ¿Por qué Justiniano 21? A ver, dime. A ver, sustenta tu respuesta. Dime, explícame el por qué para vos tendría 21 días estas lesiones. Porque ya tiene escoriaciones, ya está en periodo ya está sanando la herida, Doctora, ¿puedo responder yo? ¿Quién quiere hablar? Jukumari. Jukumari. A ver, Jukumari. Doctora, las escoriaciones son recientes, son de 0 días. Las De escoriaciones. 0 a horas, en horas. Lo que les está dando pauta de la data de las lesiones, justamente aquí, el color de las equimosis, son equimosis alargadas, si se han fijado, ¿verdad? Ya creo que les dije que estas fueron producidas por un elemento como un cable, estos cables de los electrodomésticos, ¿sí? Y están acompañadas de escoriación, por eso yo he hablado de lesiones equimótico-escoriativas, ¿sí? Y la coloración que presenta, hasta Justiniano me ha dicho eso, es un rosadito, me ha dicho. Es un rojo pálido. Y no se olviden que el color rojo corresponde a pocas horas de producción de la lesión. Ni siquiera estas lesiones han tomado una coloración violácea todavía, que con el transcurso de las horas sí se va a volver más oscura, se van a volver más oscuras estas lesiones. Por lo tanto, la data es pues de horas, un día quizás. Es corto el periodo de haberse producido la lesión. Para los que no les ha quedado, entonces yo con lo que me respondió Justiniano ya estoy pues queriéndome agarrar mi cabeza porque digo, Justiniano me ha dicho, no, entonces tiene 21 días porque tiene costra y es una herida que está desapareciendo, algo así me ha contestado. En primer lugar, algo que les voy a aclarar. Estas lesiones, las que he mostrado anteriormente, que son equimosis, y estas otras que estoy mostrando en parte también escoriación, porque he hablado más que todo de la equimosis, son lesiones que no pueden ser llamadas heridas. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere responder sabe por qué yo estoy diciendo que no podría llamar heridas a estas lesiones? Levanten la mano para que sepa y para que habilite luego su... Porque no hay solución de continuidad. Eso, exactamente. Si se fijan, son lesiones sin solución de continuidad en la piel. Por eso yo a estas lesiones no les puedo llamar heridas, como
Por ejemplo, Justiniano ha utilizado ese término, ha mal utilizado ese término, obviamente porque tiene menos conocimiento en este momento, porque es alumno, está estudiando, en eso quiero pensar que por eso está medio desubicado, pero a la larga, chicos, no se olviden que ustedes van a ser médicos. Por lo tanto, a mí también me pasa, ayer en un video que veía justamente de una clase, cuando estaba explicando contusiones, las contusiones, si no tienen solución de continuidad como la equimosis o la escoriación y el hematoma, que creo que hasta ahí llegué, no les puedo yo llamar heridas, les vuelvo a explicar por qué, porque no hay solución de continuidad en la piel. Pero a una herida cortante le puedo llamar lesión cortante también, si se fijan indistintamente puedo utilizar los dos términos, lesión y herida, ¿sí? A estas otras que no tienen solución de continuidad en la piel, no les puedo llamar heridas, solo lesiones. Diré lesión tipo hematoma, lesión tipo equimosis, lesión tipo escoriativa, como agregándole un nombre específico a la lesión contundente a la cual me estoy refiriendo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a otra fotografía. Este muchacho, que también presenta, ¿qué tipo de lesiones? A ver, Ibáñez, Solís. ¿Qué tipo de lesión tiene este chico? ¿El data, doctora? No la data. ¿Qué tipo de lesiones? ¿Qué lesiones estás viendo? Lesiones equimosis. Lesiones equimótico-escoriativas también. Comparen con las anteriores de la chica. Solamente que de este muchacho son muchas más lesiones. Hay más lesiones, ¿se fijan? Sí. La chica tenía como unas 6, 7 lesiones, que podía inclusive, como les digo, circunscribirlas de mejor manera, según la posición en la que se encontraba, en el lugar donde se encontraba. De este muchacho, si se fijan, hay muchas que están encimadas. ¿Ven? En el cursor les voy a mostrar. Están encimadas, ¿ven estas? Como cruzadas inclusive unas, lo cual quiere decir que el chico fue golpeado más que la chica. Este chico recibió una tremenda paliza con un objeto también alargado. Puede ser un cable, puede ser un palo, podría ser, no sé, un fierro, ¿sí? Entonces, aparte, si se fijan, tiene la parte posterior de su tronco, todo prácticamente su tronco, tiene afectación por la presencia de las lesiones. Alguna que otra tiene una forma muy peculiar, hasta redondeada parece, las otras son alargadas, y si se fijan en la parte abdominal también tiene lesiones equimótico-escoriativas. Y en conjunto, todas las lesiones, independientemente de su forma, tienen la misma data. A ver, Calderón Picha, la data de estas lesiones, ¿cuánto sería? Estaría, doctora, entre las 24 horas por el color rojo intenso que presenta. Exactamente, sí, tiene pocas horas por la coloración rojiza de las lesiones equimóticas principalmente. Pero también estas lesiones, no se olviden, están acompañadas de escoriación. Vean, hay costra, aquí se notan más las costras. Y a veces pasa como en este muchacho que se asocian esos dos tipos de lesiones, ¿no? A ver, otra fotografía. A ver, Santa María. Sí, doctora. Según la coloración que se ve en estas lesiones, ¿cuál sería la data? Eso ya podría tener de 1 a 3 días. Está Sí. medio violáceo, morado. Morado, exactamente, violáceo muy intenso, ¿verdad? Pero les comento que este es el caso de una persona, vean, de sexo femenino, que no tuvo traumatismo. ¿Por qué tendrá semejante equimosis? Sería la pregunta. ¿Alguna fractura? Podría ser, no digo, no podría ser. He dicho que no hubo traumatismo. ¿Lesiones capilares, doctora? ¿Qué cosa? No escuchó bien. Una lesión de los capilares, doctora, quizá. Por Fragilidad compresión. capilar. ¿Qué? El último que ha contestado, ¿qué? Es que la ruptura vascular está asociada más que, si yo digo se ha desgarrado vasos sanguíneos, está asociado a traumatismos. Yo he dicho que esta persona no ha tenido trauma de músculo. No, también tendría que estar asociado a traumatismo. ¿Saben qué ha pasado con esta persona, con esta chica, con esta persona que relativamente también es joven?
tiene problemas de coagulación, estaba anticoagulada. Y en este caso, vean, se ha producido tremenda equimosis y quien no conoce y quien no ha indagado, porque imagínense que ustedes ven esto y la persona dice, me han golpeado. Uno podría creerle, no es que no, ¿verdad? Y diríamos, ha recibido tremenda paliza porque resulta que lo que estoy viendo es muy intenso, o sea, la coloración es muy intensa, habla de mucha fuerza en la producción de las lesiones. Pero resulta, como les decía, les comentaba que esto es un problema de coagulación, esta persona estaba anticoagulada y se ha formado, se ha producido equimosis espontáneas por el cuadro de base que tiene, por el tipo de tratamiento que está recibiendo, que es la anticoagulación. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo hablaba del coeficiente individual de reacción y les decía, para evaluar las lesiones siempre hay que indagar, ¿verdad? Hay que fijarse qué tipo de persona es, si es, no sé, de tez blanca, si es joven, es vieja, si es niño, es mujer, e inclusive en el antecedente, cuando yo voy indagando cómo podrían haberse producido las lesiones, me ha dado una patada, 10 patadas, 20 patadas, no sé. Si le hubieran dado realmente las patadas, podría pensar en que semejante agresión con tanta violencia ha podido producir esto. Pero también tengo que indagar lo que está relacionado con el coeficiente individual de reacción, que tenga esta persona una enfermedad de base, que sea hemofílica, que tenga problemas hepáticos porque tiene insuficiencia hepática, porque su hígado es cirrótico, porque es alcohólica. En los alcohólicos también se producen, por si acaso, equimosis espontáneas, o en aquellas personas que al final tienen insuficiencia hepática que no siempre sea porque son alcohólicas, ¿no? ¿Qué tal que ha hecho una hepatitis antes y ahora es insuficiente su hígado y por eso la metabolización no se lleva a cabo? Hay problemas en cuanto a lo que es la producción de los, en este caso ¿cómo se llama esto? De los factores de la coagulación por ese hígado insuficiente y todo aquello. O tiene, como se dice, fragilidad capilar, o se trata de un anciano. Por si acaso en los ancianos puede producirse equimosis, por decirles, no sé, el trauma ha sido a nivel del brazo en su porción o en su tercio superior, y resulta que la equimosis se ve en el codo, siendo que la persona dice, no, me han golpeado aquí arriba, pero aquí se ha hecho morete. ¿Por qué ha descendido? ¿Por qué ha descendido ese morete, ese moretón, esa equimosis a ese nivel? Puede ser porque los tejidos son viejos, ¿verdad? Estoy hablando de una persona adulta mayor, están flácidos, hay mucha laxitud en los tejidos, y por eso, además que la gravedad intervendría y podría descender y aparecer una equimosis en un lugar donde en sí no hubo trauma. Lo mismo pasa con un ejemplo que les voy a dar, que es muy común de ver, que es la fractura de base de cráneo en la fosa anterior, que puede provocar equimosis, que se llama, inclusive se han visto y en semiología por ahí en la parte de neurología, que se llama equimosis en ojos de mapache, se llama, una equimosis muy peculiar, ¿verdad? Y esa equimosis no corresponde al trauma en sí, porque el trauma ha sido la fractura de base de cráneo. ¿Y por qué aparece esa equimosis? Porque a veces las equimosis se forman en lugares distantes de donde en sí se produjo el trauma. A eso me voy. Entonces, todos estos elementos que les estoy mencionando, chicos, tómenlos en cuenta. De inicio dije que las lesiones, dentro de las lesiones contundentes, la equimosis es la más frecuente. Entonces, equimosis en todas las personas que son violentadas se producen. Más intensas, menos intensas, más grandes, menos grandes, de diferentes formas. Les he hablado de las equimosis llamadas figuradas o patrón, porque calcan el objeto que las ha producido y todo aquello. Todo eso se toma en cuenta al momento de estar valorando la equimosis. Además, otra cosa, tiene mucho que ver la intensidad en la producción de la lesión. Si yo doy un pellizco a una persona, no es lo mismo que le des una patada. El pellizco le provocará una lesión equimótica también, de escasos milímetros quizás, tal vez llegando a algún escaso centímetro. Habrá ruptura de los vasos sanguíneos en escasa cantidad y por lo tanto la extravasación de esa sangre es mínima, por lo tanto la coloración también no es tan intensa como pasaría que a esta persona le dieran un puntapié, siendo que tiene una bota metálica en calzado, como calzado. Entonces, en ese caso, la equimosis obviamente va a ser más intensa. Puede producirse inclusive sin pasar por el color rojo que les he explicado, podría verse directamente violeta. ¿Por qué?
porque el objeto es muy duro, porque la intensidad del golpe ha sido mucho mayor en ese caso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver otra fotografía. Esto muy interesante. Resulta que este muchacho, este niño, es un niño recibió un golpe de puño en su cara. Y si se fijan, se está haciendo una valoración de la parte interna del labio superior, aunque también el labio inferior, si se fijan, presenta escoriación y equimosis, ¿verdad? Aquí también tenemos escoriación y equimosis. Cuando se trata de lesiones que están afectando, como en este caso la mucosa interna de los labios, o puede también afectarse la mucosa interna de las mejillas, o sea, lo que tapiza la boca, porque el antecedente es eso, que a esta persona le dieron puñetazos en su cara. Y a veces pasa que los médicos asistenciales frente a estas lesiones, que no son graves, obviamente, ¿verdad? No son lesiones como para preocuparse de que el paciente se muera, pero a veces pasa que en internado, inclusive a un chico que era mi alumno le pasó, les voy a comentar el caso de él. En esa época el Santa Bárbara tenía un médico legista en trabajo de reconocimiento de personas que llegaban justamente lesionadas y hacía un reporte, ¿no? De cuántas personas, de qué tipo de violencia venían, si era de accidentes de tránsito, todo aquello. Ese médico trabajaba en esa época en el Santa Bárbara, actualmente no sé si habrá ese cargo. Pero resulta que este chico que era mi alumno tenía a su enamorada, yo los conocía a los dos porque, bueno, eran compañeros de curso y ya al siguiente año estaban haciendo internado. Como eran enamorados, esta chica tenía, creo, examen, no me acuerdo de cirugía o de qué estaba rotando, pero tenía un examen de monitoraje y le dice a su chico que le cubra su guardia, o sea, hace en cambio de guardia. Entre ellitos nomás habla. Bueno, entonces, como son tantos los intentos, nadie se da cuenta al final, pero esa mañana, la madrugada de ese día, cuando ya estaba por terminar la guardia, porque ustedes saben que uno hace guardia de 8 a 8, 24 horas, ¿no? Los internos lo mismo. Entonces, este chico había hecho la guardia de su enamorada y estaban rebasados a la madrugada con muchos pacientes en emergencias y llega un paciente proveniente de un acto violento, o sea, de una pelea. Y resulta que al chico le dicen, bueno, ¿te animas a suturar? Porque tenía lesión en la superficie, cerca del labio superior, en la parte izquierda, creo, de la línea media, tenía una pequeña herida contusa por los golpes de puño que había recibido. Entonces le dice el médico de emergencia, porque estaban con muchos pacientes, ¿te animas a suturar? Le dice, sí, doctor, ya, sutura. Hace la sutura, bien, la sutura tranquilo. ¿Y saben qué pasó con este paciente? Se fue, no sé, porque supuestamente tenía esa pequeña herida contusa y se la suturó, se la curó, se la trató y punto. Ahí quedó el asunto, ¿no ve? Resulta que cuando se cambia de guardia, más de las 8 de la mañana, cerca a las 9, el paciente vuelve. ¿Y saben por qué vuelve? Porque decía que le salía mucha sangre de adentro, tenía una hemorragia dentro de la boca. Entonces, obviamente, el otro médico que entró de guardia dice, ¿quién ha hecho esta sutura? Y aparte ese médico legista que les digo que estaba en esa época, había leído el reporte de una persona lesionada por agresión, creo que era de una pelea después de una fiesta, algo así. Entonces, bueno, agarra y era ese paciente, justo este médico, el médico legista más el médico de emergencia estaban revisando esos casos de personas lesionadas. Y sobre todo le competía al médico legista que tenía esa labor. Entonces, como este paciente reingresó, o sea, volvió a emergencias, dicen, ¿a qué hora le han curado? O sea, ¿a qué hora le han suturado esto? Por la herida que se encontraba en la parte superior de su labio superior hacia la parte izquierda. ¿A qué hora le han suturado? Les dice a la madrugada, creo que 5 o 6 de la mañana. ¿Y por qué volvió? Porque tenía, como les digo, hemorragia interna. Entonces, cuando revisa el médico de emergencias, ilumina la parte interna de esa mejilla, resulta que había una herida en la mucosa, una herida contusa y amplia, por eso tenía hemorragia. Obviamente que le han vuelto a curar, le han suturado y hubiera quedado ahí el asunto, ¿no ve? Pero ahí se dan cuenta y por eso chico y la que era su enamorada fueron llamados, se les llamó la atención y prácticamente así estuvieron cortitos ese tiempo porque se dieron cuenta que ellos habían cambiado de guardia. Porque dice, a ver, ¿qué interno ha estado de guardia? Salía el nombre de la chica que estaba de guardia, pero ella había cambiado con su novio. Cuando al paciente le dicen, ella le ha suturado, no, a mí no me ha suturado una chica, me ha suturado un doctorcito, le dice el paciente. El doctorcito era el novio de la chica. Así que tremendo problema tuvieron los dos en
en el hospital, ¿no? A lo que me voy es a lo siguiente. Cuando una persona, cuando en este caso el médico recepciona a personas que han sido violentadas, ¿no? Hayan recibido patadas, puñetazos, palazos, lo que ustedes quieran, o sea, lesiones contundentes. Algo que les dije en la anterior clase, piensen pues chicos en alguna lesión interna, porque entre comillas uno se come la lesión interna. Esa del que les hablo de la mucosa de la mejilla era interna. Lo mismo le ha pasado hace unos días, bueno, debe ser casi un mes, al hijito del cuidador de mi casa, bueno, un chico que trabaja como albañil, ha trabajado mucho tiempo como albañil en mi casa, todo arrebatado, viene con su hijito que accidentalmente se había caído y tenía una herida igual cerca de la, porque toda su boca se ha hecho volar un diente más, y tenía una herida contusa también, porque es por golpe. Las heridas contusas se dan por golpe, por si acaso el mecanismo, no es una herida cortante, por eso en ningún momento he mencionado cortante. Este chiquito se da contra el brazo de su sillón, dentro de su dormitorio, o en su cuarto, o en su casa. Entonces, claro, él me lo trae sangrando, y yo le digo, Mario, porque así se llama este chico, le digo, Mario, tienes que llevarlo al hospital, porque yo aquí no le puedo suturar, ni curar, o sea, porque él quería que lo cure, o sea, que algo le ponga para que deje de sangrar. Y le digo, tienes que llevarlo porque, aparte que estaba edematizado su labio por el golpe. Había edema y había sangrado, entonces le digo, mira, es grandecita la herida, tienen que, porque le va a quedar fea cicatriz si se cura, si además que no va a parar el sangrado, tal cual le digo así. Llevarle nomás al Santa Bárbara, conoce la cuarentena, apenas ha ido, que su moto, que no sé qué, que no sé cuánto, pero bueno, llega al hospital, vuelve del hospital, le digo, ¿le han suturado? Sí, doctora, le han hecho 5 puntos, me ha dicho que sí tendría que haberle llevado, y ahí quedó, pero eso pasó en la mañanita. En horas de la tarde, a eso de la 1 más o menos, le vuelve a tocar la puerta. Y me dice, doctora, está otra vez sangrando, le sale mucha sangre, y con qué yo le digo, entonces debe haber algo adentro, no le han debido revisar bien, le digo yo así. Vas a tener que volverlo a llevar, Mario, le vuelve a llevar. ¿Saben qué? Al chiquito al final han terminado internándolo, ¿y saben por qué? Porque por el golpe que se dio en la boca, sobre todo afectando el labio superior, como les decía, también se le rompió la mucosa adentro, cerca de, o sea, en sí, en la parte superior de su labio, y hacia la mejilla más se le vio. O sea, había tenido tremenda herida contusa a ese nivel. Es una herida interna también. Que el médico que le suturó, que de bonito le suturó de entradita, no revisó, porque si a este chiquito lo hubieran revisado bien, le hubieran suturado lo de afuera y lo de adentro. Y no hubiera habido el sangrado que después ha tenido, que lo han tenido que internar y hasta poner sangre, porque dejaron una herida abierta adentro. A eso me voy. Entonces, chicos, cuando ustedes tengan ese antecedente que a la persona le han dado golpes de puño, patadas en su cara, evalúen lesiones internas. Pueden ser tan simples como esta que está en la fotografía, esta aquí que es una miniatura prácticamente, pero está presente. O podría tratarse inclusive como al chiquito que le pasó, ¿no ven? Se ha dado con el brazo del sillón, pues jugando, saltando, se ha dado contra eso, se le ha hasta fracturado un diente. Imagínense que por una patada le fracturen sus dientes, que le fracturen el maxilar superior, que le fracturen el malar, que le hundan su malar. Entonces, esas ya son lesiones mucho más graves. Y lo mismo pasa con el resto del resto del cuerpo. Si esta persona te dice, me han dado patadas y he sentido que algo se me ha roto, piensa en fractura. Piensa que esa fractura hasta puede haber lacerado el pulmón, la pleura. Entonces, así, chicos, ¿verdad? No se queden con lo facilito que es ver las lesiones externas, suturo, curo, y ya está. Lo despacho al paciente y me olvido que probablemente pueda tener una lesión interna. Bueno, vamos a hablar de otra lesión también bastante común, que acompaña muchas veces a la equimosis justamente, que se llama hematoma. El hematoma ya es una lesión un poco más grave. En el hematoma hay una verdadera colección hemática en una cavidad que se neoforma en el organismo. Por lo tanto, la sangre que se extravasa de la ruptura de los vasos sanguíneos va y se acumula, como les digo, formando esto que estamos viendo en la fotografía, que es una tumoración. El nombre lo dice, hematoma quiere decir tumor de sangre. Desde el punto de vista etimológico, eso significa, aunque no es un verdadero tumor, ¿verdad? Pero se habla de esto por la tumoración que se describe en esta lesión. Y como les he dicho, se acompaña
de equimosis muchas veces. A veces de inicio, obviamente, el hematoma puede no haber cambiado de color, como les voy a mostrar en la otra foto, pero también puede ser que de entrada ya adquiera esa coloración violácea. Y lo mismo que pasa para valorar las equimosis se hace con los hematomas, el color va variando de la misma manera. Y entonces cuando a veces tenemos equimosis y hematoma, decimos que hay sobre una base equimótica se observa la presencia de un hematoma. ¿Cuál es la característica primordial del hematoma? La tumoración, el solevantamiento de la piel. Se ve como hinchada esa parte, ¿verdad? Entonces, se forma el hematoma en partes de piel muy laxa, de piel muy irrigada, de piel muy delgada, como pasa con los párpados de los ojos. Ahí tenemos piel muy, muy, muy laxa, y que por eso ahí en ese lugar muy fácilmente se producen los hematomas. Otros lugares donde preferentemente se producen los hematomas sería el cuero cabelludo, porque no se olviden que el cuero cabelludo es una piel muy irrigada, con muchos vasos sanguíneos, y que por lo tanto si hay una lesión, un golpe a ese nivel, puede provocar esa formación del hematoma. ¿Qué más respecto al hematoma? A ver, vamos a ver la siguiente foto. Ahí está el hematoma que les decía todavía sin cambio de coloración evidencial, aunque se ve un poco rojo, ¿ven? ¿Observan esto? ¿Sí? Aquí está un poco rojo. Lo otro se ve como si estuviera como un huevo, ¿verdad? Bien elevada la piel, eso es lo que les he dicho, les da la característica. Y algo muy peculiar que ocurre con el hematoma es que puede confundirse con edema a algún nivel, porque el edema es parte del proceso inflamatorio que puede acompañar a muchas lesiones internas y externas. Entonces, a veces hay edema en la zona, pero no hay hematoma. Pero como que se ve como un bulto, como la piel elevada también en el edema, uno podría confundirse. Ahora, ¿cómo se puede hacer el diagnóstico diferencial si es que se trata realmente de un verdadero hematoma, o sea, de una lesión, o de edema que está como parte del proceso inflamatorio? Es palpando. Resulta que el hematoma en la periferia, o sea, alrededor, donde se da su límite, y es justamente la sangre que va a ir coagulando alrededor, o sea, en la parte del borde, digamos, de la lesión, es lo que le va a dar el límite verdaderamente, coagulación de la sangre, porque al ponerse en contacto con el tejido sano, esa sangre empieza a coagular. Pero la parte central del hematoma se mantiene blanda, es de sangre que no ha coagulado. Por eso la consistencia es diferente. La periferia está endurecida por la presencia del rodete, ¿sí? Y el centro es blando, hasta depresible, y hasta se puede sentir crépito si el hematoma fuera reciente, mientras que si se tratara de un edema, la consistencia de eso que veríamos elevado como tumorado va a ser la misma. En toda la superficie palpada no va a haber rodete, no hay endurecimiento a los extremos y todo aquello. Esa es la forma de darse cuenta si se trata de un hematoma o de edema simplemente. A ver, en este otro caso, vean, ¿dónde se evidencia tumoración? En el párpado superior de este ojo izquierdo. Aquí parecería más que hay edema, ¿ven? El párpado también se ve como elevado, y obviamente que todo está acompañado de equimosis muy importante, que inclusive, vean, está afectando desde la región orbitaria, descendiendo hacia la región malar y terminando inclusive por delante, cerca de lo que es la ventana de la fosa izquierda, ¿no? De la nariz. O sea, es bastante amplia esta lesión. Pero vuelvo a repetir, ¿dónde estamos viendo tumoración? En el párpado superior. Entonces, si se fijan, tengo dos lesiones. Una lesión extensa que corresponde a la equimosis, y una lesión más circunscrita al párpado superior que podría ser el hematoma. Entonces, ahí tenemos el diagnóstico de esas lesiones. ¿Hasta el momento han entendido lo que he explicado o alguna duda ha surgido? No, está bien, doctor. Está bien, doctor. Está bien, ya. Aquí tenemos otro hematoma, vean también este no ha cambiado de color, el chiquito que ha sufrido un trauma contundente que ha provocado esto, que es la presencia de esa tumoración, ¿no? Ahora, para la evolución de los hematomas y también de las equimosis, por si acaso, puede influir el hecho de que a la persona le pongan el famoso trombofobo.
¿no? Que tiene heparina, que permite que rápidamente se reabsorba la hemoglobina. Entonces puede que varíe el tiempo de evolución de esa lesión. Tienen que tomar en cuenta eso. Y otra cosa también importante es el hecho de que el hematoma tiene una complicación cuando es grande. Porque los hematomas, al igual que las equimosis, tienden a reabsorberse y resolverse a su vez por sí solos. O sea, el organismo se encarga de que desaparezca, ¿verdad? Pero cuando un hematoma es grande, mucha es la sangre acumulada, podría tener que hacerse un tratamiento quirúrgico del hematoma, hacer una punción para drenar la sangre, o inclusive a veces hacer un pequeño corte. Porque imagínense, es un tremendo hematoma el que tiene esta persona, y con los días esto se puede convertir en un absceso, porque no se olviden que la sangre es caldo de cultivo de las bacterias. Entonces las bacterias llegan por vecindad a esta lesión y provocar una infección localizada. Obviamente, si estoy hablando de un absceso, sería localizado, pero podría hasta complicarse ese absceso con algo más grave como el flemón, hasta una sepsis. La persona podría, imagínense, una persona que ha tenido un hematoma que sea diabética, que se le complica con absceso, hasta la muerte podría llegar. Por un simple hematoma me dirán, esa doctora exagerada. Esos casos, chicos, podrán ser raros, pero pueden pasar. ¿Sí? Bueno, ¿qué más respecto al...? Ahí está otra chica, una señora, vean, que tiene equimosis bipalpebral de ambos ojos, de ambas regiones orbitarias, y aquí en el ojo izquierdo, en la región orbitaria del lado izquierdo, afectando a ambos párpados, se nota tumoración, más que en el otro lado, ¿ven? ¿Verdad? Aquí vemos como más elevado, sobre todo el párpado superior, pero también el inferior, vean, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sospechar? Que puede haber un hematoma, obviamente tendré que palpar, tener los antecedentes, ¿verdad? Y puedo llegar así, de esa forma, al diagnóstico. Y bueno, creo que respecto al hematoma les he dicho todo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahora, porque esta lesión que es el hematoma, luego vamos a diferenciar de otra que es el linfoma, que ya les voy a explicar más adelante, pero es diferente. Hasta aquí, ¿han entendido? Si yo les pregunto, ¿me van a contestar? No. Sí, ¿Cómo es? doctora. Sí, doctora. Ya. Pero Entonces vamos a hablar de las escoriaciones. Las escoriaciones también son lesiones contundentes muy frecuentes, como que le siguen en frecuencia, digamos, a las equimosis, ¿no? Y ahí por ahí están con los hematomas. Entonces resultan del levantamiento de la epidermis por acción tangencial del objeto lesionante sobre la región contundida. ¿Se acuerdan cuando hablaba de mecanismos de las lesiones contundentes? Yo les decía que la fricción es el mecanismo más frecuente en la producción de las escoriaciones. No es que una escoriación no pueda ser provocada por un golpe. Por si acaso, por ejemplo, la chica que veíamos, ¿se acuerda que les decía que había sido golpeada con cable? Ahí ha habido golpes y el golpe le ha producido la equimosis más la escoriación. Pero, vuelvo a repetir, en las escoriaciones es más frecuente el mecanismo de fricción, de frote o roce o rozamiento, que también así se llama. Porque el objeto va prácticamente deslizarse sobre la superficie de la piel. Eso es la acción tangencial del objeto. ¿Sí? ¿Saben eso de perpendicular y tangencial, no? Son términos geométricos. ¿Entienden lo que es tangencial y perpendicular? ¿Entienden o no entienden? A ver, Calisa y a Ceballos. Perpendicular sería que esté a 90 grados con el objeto y tangencial casi al mismo nivel del objeto. Exactamente, bueno, siguiendo la superficie de la parte contundida en este caso. Cuando uno habla de perpendicular, generalmente está hablando de una dirección en la que viene el objeto que es completamente opuesta a la dirección que tenga la parte afectada. Entonces, digamos, el objeto llega en forma horizontal y digamos, la parte afectada estaba en una posición vertical, ¿no? Al momento de recibirse el golpe. Este es el resultado principal de la búsqueda. No sé qué se ha activado en mi celular. Ya. Entonces, en las escoriaciones, el objeto actúa en forma tangencial. Por eso hablamos de, no sé si ustedes han escuchado darle el nombre a la escoriación de raspón.
o rasmilladura, ¿verdad? O también le dicen arañazo en el caso de que, digamos, esta persona haya sido agredida con las uñas. Entonces, si se ponen a pensar, pónganse, una persona arañada, es rascada con las uñas, el agresor le agarra de su cara y ¡zas! Le rasca. ¿Cómo se están deslizando esas uñas? En forma tangencial, siguiendo la superficie del cuerpo, o en este caso de la piel afectada, ¿sí? Bueno, aquí tenemos justamente de esas escoriaciones que estoy hablando. Fueron provocadas, en este caso, del muchacho, por las uñas del agresor. ¿Cómo se han producido estas escoriaciones? Por un mecanismo de roce, frote o frotamiento, o fricción, que así le he llamado. Las uñas del agresor se han deslizado sobre la superficie de la piel y dando lesiones que en este caso se conocen con el nombre de regueros unguiales, así se llaman cuando son alargadas las escoriaciones provocadas por las uñas, regueros unguiales. ¿Sí? Pero hay otras, cuando se acuerdan, les mencioné, creo, en algún caso, la estrangulación manual. Decía esta persona que es agarrado del cuello y se le ha tratado de estrangular. Les decía, quien agrede de esa manera, clava sus dedos, sus uñas en este caso, y con los dedos, con el pulpejo de los dedos, aprieta el cuello de la víctima. Entonces, si se ponen a pensar, el pulpejo de los dedos provocarían las equimosis llamadas digitiformes. Pero las uñas, el borde libre de esas uñas del agresor, ¿qué provocaría? Unas lesiones escoriativas muy peculiares que generalmente tienen forma media curvilínea, a veces están medias rectas, depende mucho de la uña, de la forma de la uña del agresor. Entonces pueden ser, pero son pequeñas, de escasos milímetros. Estas, si se fijan, son alargadas ya de varios centímetros. En algún caso pues serán más pequeñas, en otro caso serán más grandes, pero generalmente estas que son regueros unguiales son paralelas entre sí. Aquí tenemos 3, paralelas entre sí. En el caso de estos son regueros. Los estigmas, que eso les estaba mencionando, que son provocadas porque las uñas se clavan, les he dicho, se da por un mecanismo de presión. Sería presión el mecanismo para provocar los estigmas unguiales de forma muy peculiar que ya les he mencionado. ¿Por qué estoy mencionando a estas escoriaciones? Porque estas tienen importancia médico-legal. ¿Por qué? Porque si bien no son lesiones graves, ¿se acuerdan de la incapacidad? Se da 2 o 3 días de incapacidad por escoriaciones, no más, porque verdaderamente no incapacitan a la persona. Pero ¿por qué tienen tanta importancia médico-legal? Porque están asociadas a veces a ataques de tipo sexual o son indicativas de que subyacentemente pueden existir, como en este caso, porque esto, si se fijan, es escoriación ya en el tronco, bueno, en este caso no es el brazo, ¿no? Pero a veces en el tronco, imagínense, la llanta le ha aplastado a esta persona y le ha provocado lesiones figuradas equimótico-escoriativas, indicativas en la superficie de la piel, que probablemente a ese nivel internamente haya lesiones mucho más graves. Entonces, si se fijan, tiene mucha importancia fijarse las escoriaciones, por algo que nos van a contar esas escoriaciones. Y les decía, ¿por qué yo anotaré como en este caso como regueros y el otro que les he explicado como estigmas? Porque en los ataques sexuales, por ejemplo, las uñas del agresor se pueden marcar en zonas muy peculiares como la cara interna de los muslos, para esto de la penetración, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos estigmas unguiales nos hablan de esa acción del agresor, que ha separado los muslos, ha logrado, digamos, la penetración, bueno, les voy a explicar eso en violación, pero ya esas marcas de uña que estaríamos viendo en la cara interna nos dicen algo. Esta persona dice que su agresor trató de estrangularla, ¿y cómo yo sabría que trató de estrangularla? Por esas lesiones equimóticas y escoriativas que vería en el cuello. Inclusive podría establecerse el cómo fue atacada, por atrás, por delante, dependiendo, me fijaré cómo se visualizan esos estigmas unguiales, y así. No sé, esta persona dice, he sido sujetada contra la pared, y mientras me sujetaba de los brazos me daba mi cabeza contra la pared. Yo voy a creer realmente esta situación, a ver, voy a revisar esos brazos. Hay lesiones de sujeción, como me dice la víctima, escoriaciones, estigmas unguiales, ¿ven? Así. Bueno, ¿qué más? Bueno, en este caso, este niño que igualmente ha sido golpeado. Si se fijan, aquí no hay equimosis muy manifiesta. Lo que se ve es edema, porque mucho cambio de coloración no existe. Hematoma no existe. Hay pequeñas excoriaciones, en este caso provocadas por
el golpe en sí y también porque los labios se dan contra la estructura subyacente dura, que en este caso son los dientes. Igualmente aquí se está valorando la parte interna de esa boca. ¿Por qué? Ya les he dicho que hay que buscar lesiones mucho más graves. Estas escoriaciones que en este caso se están observando en un cadáver son mucho más graves, indicativas de algo que ha ocurrido con esta persona que ha sufrido arrastre. Entonces el cuerpo ha sufrido una de las fases del atropello que es el arrastre, ¿no? Creo que les hablé del aplastamiento en la otra clase, pero en este caso es arrastre, ¿no? El cuerpo a veces es como, a veces se prende por la ropa, por el cinto que lleva, no sé, por algún accesorio que tenga. Entonces como que después de que la llanta le pasa encima todavía está arrastrada la persona y en eso se pueden producir amplias lesiones escoriativas. Y algo que me olvidé explicarles de las escoriaciones es lo siguiente, que ahora que estoy viendo esta foto me he acordado. Las escoriaciones, chicos, como única característica, tienen la presencia de costra. Cuando uno explica o describe una escoriación, tiene que describir ¿qué cosa? La costra que uno está observando. Las costras tienden a ser rojizas, luego obviamente con el paso de las horas y los días se vuelven parduzcas, pero también podrían ser rojo amarillentas, que son de suero y elementos formes, de suero y sangre. Las rojizas son hemáticas simplemente y hay otras que son amarillentas. Y las amarillentas son de puro suero. Entonces, si se fijan, se forman tres tipos de costras, a eso me voy. Una que es más oscura, porque es de sangre prácticamente, la otra de suero mezclado con sangre y la otra prácticamente de suero. Algo también que me olvidé explicarles es que desde el punto de vista anatomopatológico, en las escoriaciones existe afectación solo de la epidermis, no de la dermis más. Y la epidermis inclusive es afectada no en todas sus capas, porque la germinativa basal estaría indemne y de ahí se regenera obviamente la piel, ¿no? Por eso se dice que la escoriación no es una lesión con solución de continuidad, porque en sí, si se fijan, yo hablo de la epidermis y la dermis, estoy indicando que solo la epidermis está siendo afectada y la dermis en sí está nomás indemne. Y desde la capa germinativa de la epidermis se produce la regeneración. Eso creo que también me olvidé y creo que con eso acabaríamos de escoriaciones, que sería lo último. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctora. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos días dijo de incapacidad cuando son arañados así? 2 a 3 días más o menos está establecido, ¿no? Cuando son escoriaciones. Porque ya les he explicado esto de que las escoriaciones junto con otras lesiones en sí no dan una incapacidad. Si se da incapacidad es porque existe una situación de denuncia por lesiones justamente, ¿no? Hay que dar, aunque lo mínimo, lo mínimo es un día, ¿no ve? Pero se puede dar 2, 3 días. Tal vez se podría aumentar si las escoriaciones estuvieran en la cara, ¿no? Aumentar un poco los días. Lo que les estoy mostrando en esta fotografía es una lesión escoriativa por roce, por proyectil de arma de fuego. Ahora me dirán cómo que un proyectil de arma de fuego puede producir una escoriación. Ocurre. ¿Y saben por qué? Ahora vamos a volver a algo que ya les he explicado, algo que alguien aclaró también por ahí. Aquí el proyectil llega rozando el cuerpo, llega en forma tangencial, provocando ese mecanismo de roce o fricción o frotamiento. No penetra al interior del cuerpo porque lo está cambiando su mecanismo. Está llegando, provocando ese roce y por lo tanto provocando lo que se ve en esta fotografía, que es un surco, en este caso por proyectil de arma de fuego. Esta persona tuvo la suerte de haber sido rozada nada más por el proyectil. Imagínense que ese proyectil haya llegado en forma perpendicular. Hubiera logrado penetrar al interior del cuerpo y por lo tanto provocar una lesión interna hasta mortal. Entonces, con esta fotografía les explico lo que en algún momento dije. El objeto productor de la lesión puede provocar distintas lesiones dependiendo del mecanismo con el que actúe.
Como este proyectil llegó rozando, ha provocado simplemente una escoriación. Si el proyectil hubiera llegado golpeando en forma perpendicular y penetrando a la vez al interior del cuerpo, tendríamos una lesión mucho más grave, ¿sí? Bueno, chicos, ahí quedaremos. Nos veríamos la próxima clase. Estén atentos al comunicado que les voy a hacer por el WhatsApp. Y si voy a cambiar la modalidad, va a ser obviamente para todos los grupos, porque por esto que les dije, ¿no? Que hay gente que realmente